los bendiga a todos en esta tarde. Los invito a abrir sus Biblias en Hechos de los Apóstoles, capítulo 8. Que habla acerca de la persecución que se levanta contra la iglesia de Jerusalén, encabezada nada menos que por Saulo de Tarso, antes de que el Señor se revelase a su vida. Y vemos cuánta oposición se presenta a la predicación de la palabra, pero por otro lado vemos también el cumplimiento de que la palabra afirma de que todas las cosas ayudan a bien. Y a veces cuando estamos en medio de un problema o de una adversidad, y viene alguno y nos da esa palabra, no nos causa demasiado gracia, porque estamos en medio de la dificultad. Sin embargo, cuando estudiamos la palabra y vemos cómo Dios determinó revelar su palabra y revelarse a otras personas en un contexto donde Dios prepara las cosas para que los corazones de las personas que escuchan la palabra estén receptivos. A veces el estar muy cómodo quizás puede llevar a una persona a estar, llegué a la casa de Dios porque por costumbre vengo los sábados a las 4 o voy a Colonia los domingos a las 10 y no esperando recibir algo del Señor. Y la iglesia se forma, se constituye allí, como Jesús lo había anunciado, con aquel grupo reunido en Jerusalén, esperando la promesa del Espíritu Santo, y arranca rápidamente a multiplicarse. ¿Por qué? Porque había llegado el tiempo de Dios. La palabra de Dios nos da testimonio en más de una oportunidad donde habla acerca de la escasez de la revelación de la palabra de Dios. El pueblo de Israel venía pasando por un periodo de escasez de la revelación de la palabra de Dios, hasta que llegó el día y la hora determinado por el Padre, y ahí comienzan a ocurrir milagros. El primer mover que hay allí ocurre nada menos que en el lugar santísimo, donde un hombre había entrado a ofrecer la ofrenda al Señor llamado Zacarías, y se le presenta un ángel del Señor. Y pasa de buenas a primeras la predicación del Evangelio, de estar allí leyendo tal vez textos medios aburridos en la sinagoga, de estar cantando repetitivamente las mismas canciones, los mismos salmos, a que arranca un mover del Espíritu de Dios. Un mover del Espíritu de Dios, hermano, que si somos sensibles a la obra de la palabra, nos transporta aún a los primeros capítulos allí en el libro de Génesis, donde parece allí cosas que macana. Esaú se levanta contra Jacob y el encabezado allí en Génesis 27 creo que es, dice: Jacob huye de Esaú, y cuando huye Esaú va a parar allí a un lugar y ahí pone como almohada una piedra y tiene una revelación de Dios y ve una escalera del cielo y ángeles subiendo y bajando. Y Dios, hermano, ha ido mostrando anticipos, porque eso que le estaba mostrando Dios a Jacob, que estaba allí en medio de una situación adversa, perseguido por su hermano, teniendo que abandonar su casa y su familia, Dios le estaba hablando lo que iba a hacer. Para aclararnos un poquito el panorama, cuando Jesús comienza a reclutar a los discípulos, y fueron y le dijeron a un joven que se llamaba Nataniel, dice: hemos hallado al Mesías, porque habían escuchado el testimonio de Juan el Bautista. Nataniel dijo: pero puede salir algo bueno de Jerusalén y vaya. Esa historia usted la conoce. Y Jesús dice: bueno, acá un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿De dónde me conoce? Te vi debajo de la higuera. Dice: Señor, ¿y Cristo? Dice: porque te dije eso, ¿crees? Dice: de ahora en más, igual que Jacob, verán los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre.
Jesús le da esa palabra. Esa palabra, hermano, que se había arrancado a cumplir primero con Zacarías y el anuncio del nacimiento de Juan, luego con María y el anuncio del nacimiento del Mesías, luego con José, le dice no la abandones porque esto es una obra de Dios, luego con Elizabeth que le dice, he aquí tu prima, la que llaman estéril, está embarazada, y empieza, hermano, un mover glorioso de la obra del Señor, un mover, hermano, que en unos pocos años trae una dispersión de la palabra de Dios, del Evangelio de Dios, donde los que realmente eran ovejas de Dios escuchaban su voz. Un mover donde cada uno de los que estaban siendo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, estaban en esa búsqueda de que el Señor los utilizase, de ser miembros útiles en la casa de Dios. Y por eso gente que no tenía quizás la perspectiva, no tenía desde el punto de vista humano la vocación para llegar a ser lo que el Señor hizo de ellos, Dios empieza a levantar primero a Esteban, y un mover allí glorioso, porque un hombre lleno del Espíritu Santo dice que era este Esteban, y cuando Esteban es muerto, todas esas cosas, hermano, esa persecución que se levanta, redunda en beneficio. ¿Por qué? Porque como los discípulos habían allí anticipado la elección del sucesor de Judas, es necesario que otro tome su oficio. Y no estaba Esteban y Dios levanta a otro más. Un diácono, alguien que estaba para el servicio en las mesas, que tal vez no hubiera tenido ninguna aspiración de llegar a formar parte del ministerio, y Dios lo levanta, y en obediencia a lo que Jesús le había mandado, dice, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Los discípulos estaban bastante cómodos todavía allá en Jerusalén, reunidos entre ellos, y allí sale y anuncia el Evangelio en Samaria. De eso es lo que trata el mensaje de hoy. Dice, vaya, anuncia el Evangelio a Samaria. Y yo veía cómo esa palabra de Jesús dice, de ahora en más van a ver esto, y lo vemos en la ascensión, cuando quedan allí, dice, va, Señor, te vas y nos dejas. Dice, ¿por qué quedan mirando? Dicen los varones vestidos de vestidura blanca, ese mismo Jesús lo van a ver volver. Y una cosa, hermanos, que es tan extraordinaria, allí estaba estaba Felipe, en Samaria predicando la palabra y todo lo demás. Vienen los apóstoles, vienen Pedro y Juan, que habían sido enviados por la iglesia, eso es lo que trata acá el capítulo 8, y reciben el bautismo del Espíritu Santo, estos hombres. Pero ¿sabe qué más hizo Dios? Eso lo hizo en los que estaban reunidos en Samaria, pero en Pedro y en Juan, que estaban cómodos allá en Jerusalén, dice la palabra de Dios, y ellos, Pedro y Juan, habla ahí, versículo 25, 8:25, habiendo testificado, hablando la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Reitero, ¿de quién está hablando? Lea después, estudia en su casa este capítulo 8. Pedro y Juan, hermanos que estaban allá en Jerusalén, fueron a Samaria, pero luego también fueron y anunciaron el Evangelio a los galileos. Y otra vez, hermano, este milagro de Dios que confirma esa palabra que Dios le da a aquel discípulo Natanael, dice, y un ángel del Señor le habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el desierto. Hermano, esto nos muestra la importancia de estar en la casa de Dios, hermano, esperando escuchar su voz, dispuestos a hacer la obra que el Señor nos encomiende, porque el Señor, hermano, levanta a cualquiera, hermano, al que uno menos espera, el Señor puede usar. Y el Señor allí usó a Felipe y lo llevó allí a predicar la palabra. Tal vez usted se pregunta, yo me podría preguntar si no fuera por este estudio que he estado haciendo en esta semana puntualmente, se podría llegar a preguntar, dice, si nosotros como iglesia gentil no pudiésemos trasladar el tiempo y hoy cayera el apóstol Pablo con Bernabé a predicar acá. ¿Usted tiene idea qué mensaje le traería el apóstol Pablo? Porque yo le sé decir qué mensaje le traería el apóstol Pablo. Porque con claridad en 1 Corintios capítulo 15, él enseña, dice, lo que primeramente le enseñaba a los creyentes. ¿Y sabe qué enseñaba a los creyentes? Lo que este hombre Felipe, cuando se encuentra al etíope, iba leyendo.
el Evangelio según Isaías. Yo le llamo así, discúlpenme. Pues si usted lee Isaías 53, ese es el anuncio del Evangelio. El advenimiento del siervo de Dios, su entrega, siendo fiel y obediente hasta la muerte y muerte de cruz, y luego complementando esa enseñanza. Él lo enseña cuando le dice, saben que cuando yo fui a ustedes primeramente les enseñé acerca de Jesucristo como Cordero de Dios, aquello que Isaías había anunciado, y era un anuncio evangélico, aunque a usted le parezca mentira, 700 años antes que surgiera el Evangelio, porque dice Isaías 53, versículo 1, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Isaías no estaba escribiendo poesía, no estaba simplemente escribiendo una profecía, dice, dentro de muchos años va a pasar esto. Él estaba anunciando el anuncio, él estaba anunciando anticipadamente 700 años antes de que Jesucristo viniera, estaba anunciando el Evangelio. Y todos los que allí se valieron para anunciar el Evangelio de Dios, anunciaban eso, porque a veces uno se pregunta y dice, ¿y si salimos? ¿Qué es lo que tenemos que enseñarle al que no conoce? La palabra de Dios, acerca de Jesucristo que vino en forma de hombre y murió por nuestro pecado, hermano. Y esa, hermano, es la clave de todo. Por eso luego Saulo, perseguidor, se levanta y le dice a la iglesia, y he trabajado, dice, en esto, dice, pero no yo. He trabajado más que todo lo demás, pero no yo, sino la gracia de Dios en mí. Esa gracia de Dios, hermano, que es la que nos permite estar acá, sin importar cuál sean nuestros antecedentes, sin importar, hermano, cómo nosotros hayamos vivido la gracia de Dios, un día nos llamó. Un día llamó a Felipe, un día llamó a Esteban, un día llamó a Pablo, aún cuando andaban camino de error, persiguiendo a la iglesia, nada menos. Y el Señor Jesucristo, hermano, levanta hombres y mujeres, hermano, para predicar y anunciar esa verdad. Pero debemos saber, hermano, cuál es la verdad que tenemos que anunciar. Y es esa obra redentora de Jesucristo, esa obra sanadora también, dice, porque por su llaga fuimos también nosotros curados, dice la palabra. Lo invito a que usted estudie el capítulo 53, que estudie 1 Corintios capítulo 15 y que pueda armar ese rompecabezas y pueda ver, hermano, cómo Dios ha sido tan bueno que le anunció a hombres como Jacob en medio de la adversidad esa realidad que el pueblo de Israel vio, de la cual leímos hoy, ángeles manifestándose y trayendo palabras de todo lo que Dios estaba allí pronto para hacer. O como yo hoy también estudiaba, porque lleno del Espíritu Santo, Pedro, que tal vez no se sentía preparado en sí para dar la palabra, y habló acerca de Isaías, también habló acerca de David. Dice, así habló David cuando vio el día. También, hermano, Dios le permitió ver acerca de Jesucristo y de la resurrección, porque justamente, hermano, el capítulo 15 de Corintios habla sobre la resurrección. Es un llamado a la iglesia a decirle, hermano, no esté en el banco nomás esperando que Dios le dé un trabajo mejor o le solucione un problema económico que tiene o lo esté sanando de una dolencia. Sea un fiel creyente y entendedor, hermano, de que Jesucristo fue primicia en lo que durmieron, pero Jesucristo, cuando venga, va a haber una resurrección, hermano. Y va a haber una resurrección y dentro de esa resurrección, hermano, todavía no será el fin, dice, porque el postrer enemigo que será destruido, dice 1 Corintios capítulo 15, será la muerte. Dice, y entonces, dice, entregará el reino al Padre. Es glorioso, hermano, lo que Dios tiene preparado para aquellos que le aman. Es glorioso como Dios usa personas que no tenían ninguna expectativa en sí mismo cuando uno está con un genuino deseo de ser un instrumento en las manos de Dios. El apóstol Pablo, como yo le he dicho, le enseñó también a la iglesia de Corinto, busquen los dones mejores. Y usted tiene que preguntarse, haga un análisis, como dice la palabra con la cena del Señor, analícese cada uno, qué dones le ha pedido al Señor para ser de bendición en la iglesia, para ser de bendición a otros. Hermano, porque el Señor está deseoso, nosotros, dice, siendo malos, enseña Jesús, sabemos dar buenas dádivas a nuestro Hijo. Y Dios es un poquito más bueno que cualquiera de nosotros, hermano. Así que pida correctamente y el Señor allí estará dispuesto a hacer la obra. Que Dios los bendiga.